tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. El volumen está bajo. Vamos a probar, vamos a ver acá si podemos aumentarlo un cachito. A ver si lo podemos aumentar. Amén. ¿Está mejor? Amén. Hola, son dos. Amén. Bueno, es lo máximo. Vamos a ver cómo va eso. Como dije, es una prueba. Estamos todos orar, ¿no? Amén. Señor, ahí estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Oremos entonces mediante la lectura de la palabra del Señor. Querido Espíritu Santo de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Hijo amado Jesucristo, tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado su vida. A ti, Santa Trinidad, te suplico por tu misericordia que vengas ministrar y hablar en medio de tu iglesia, a tu pueblo, acerca de lo que es la verdad del Evangelio, acerca de lo que es el texto que estamos exponiendo. Que tú hables, que yo me calle, que tú crezcas, que yo mengue, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El texto leído, tenemos dos puntos que podemos decir que son dos puntos específicos en el texto. El primer punto son las virtudes del creyente que nos presenta el apóstol Pedro. Y después, el segundo punto, están las consecuencias de actuar bajo esas virtudes. Cómo el cristiano padece a causa de estar actuando como corresponde a las virtudes que el Espíritu Santo nos dispone. Y estas virtudes, primeramente vamos a ver esa parte, esas virtudes están expuestas en tres calidades, en tres aspectos. El primer aspecto, Pedro nos presenta el amor. Y ya viene desafiándonos a entender qué significa ese versículo 8, ¿no? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Habla del amor, pero también nos pone un desafío de decir qué cantidad de pecados que cubre, dice multitud, pero ¿de quién cubre esa multitud de pecados, no? ¿De quién son los pecados que quedan cubiertos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque vemos que esa citación de Pedro está hablando de algo que parece venir del Proverbio 10, versículo 12, que era más o menos
un proverbio, no más o menos, sino que es un proverbio, un dicho de la época, más o menos un dicho. El proverbio 12:14, a ver, 10:12 dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si usted busca eso en una otra versión, en una otra traducción, va a ver que Pedro está citando casi que literalmente ese texto. Si vamos a mirar eso en la Septuaginta, está prácticamente idéntico a lo que Pedro está escribiendo, que el amor cubre multitud de pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Es lo mismo que Santiago capítulo 5, versículo 20, que es un texto también un poco complicado. Mucha gente se confunde con ese texto y dice, pero ¿qué pecado de quién está siendo cubierto? ¿No? Vamos a Santiago 5:20, que Santiago dice así también: sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero ¿qué quiere significar eso? Entonces muchos han explicado, y hay dos explicaciones para eso. Muchos han explicado que esos pecados es de aquel pecador que se arrepintió, ¿no? Otros han explicado que esos pecados son de aquel que predicó, que trajo la persona que estaba perdida al camino del Señor. Entonces, esa persona tiene perdonados sus pecados. Pero vamos a estudiar eso de mejor manera. Seguramente, esas palabras también tienen eco en Salmo 32:1, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y su pecado es cubierto. Mira ahí cómo se cubre el pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Para que nosotros podamos entender ese mensaje de forma más profunda, tenemos que entender el poder del amor, porque esa es la primera virtud que Pedro habla. El amor. Y el amor es una de las más grandes virtudes, porque Pablo enseña también que si yo diera mi cuerpo para ser quemado, aunque yo hablase lengua de los ángeles, de los hombres, si no tuviera amor, nada de eso me serviría. Y Pablo dice, todo pasará, todas las cosas, pero y las virtudes, muchas de ellas quizás no serán demostradas, pero quedará el amor, la esperanza y la paz. Entonces, el creyente tiene como su, vamos a decir así, el carro-chefe, ¿no? El que lleva su vida delante del Señor realmente es el amor. Tanto que Jesús, en Mateo 16, ¿no? Si no me falla la memoria, no me recuerdo bien el texto, dice que aquel que mucho ama, mucho perdona. Entonces, cuando nosotros conectamos el amor con el perdón, nosotros podemos entender que cuando amamos a nuestros hermanos, estamos llevando a ellos un sentimiento, un sentido de perdón. Es como decir, tus pecados no me afectan al nivel de que yo dejo para atrás a los pecados que usted hizo contra mí y contra Dios y expreso mi amor para contigo. Es decir, el mismo amor con que Dios me ha amado, yo estoy entregando a ti ese amor, de forma que cuando amo a usted, estoy también entendiendo que te estoy perdonando. Es algo que camina junto, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos enseña que el que mucho ama, mucho perdona, el que poco ama, poco perdona, es como inseparable el amor del perdón, ¿no? Creo que en Mateo 6, cuando Jesús estaba diciendo, si ustedes no perdonaren a aquellos que les ofendieron, tampoco el Padre que está en el cielo os perdonará a lo que ustedes están, a sus pecados, sus errores, ¿no? En Mateo 6, cuando enseña acerca de la oración del Padre Nuestro, si usted mira bien ese texto, usted ve que el amor de Dios está conectado con el perdón con que nosotros perdonamos a los demás. Es decir, casi es una condición de que Dios nos perdone si nosotros perdonamos. ¿Qué significa eso? Si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieron, a los que nos han ofendido, significa que el amor de Dios no está en nosotros.
Es el resumen. Si nosotros no somos capaces de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, significa que no hay en nosotros, como dijo el apóstol Juan, cómo mora en él el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios no habita en nosotros. Si el amor de Dios no habita en nosotros, tampoco nosotros afectamos a los demás con este gran amor que Dios nos ha amado. Entonces, cuando nosotros vemos Salmo 32, versículo 1, diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, porque ha cubierto multitud de pecados, ha cubierto su pecado. Significa, Dios me amó, me perdonó de mis pecados, por eso mis pecados fueron cubiertos. ¿Cubiertos por qué? Por el amor de Dios. Así es, entendemos ese texto. Y vamos un poquito más adelante, versículo 6 de Mateo, capítulo 6 de Mateo ya hablamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre que está en el cielo os perdonará, ¿no? Y quiero llevarte a Mateo 18, 21, que dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Eso es una frase de Pedro. Y Pedro hace esa pregunta al Señor Jesucristo. Y Jesucristo, en Mateo 18, está presentando cómo la iglesia debe tratarse internamente, cada uno de los hermanos, cada uno de los miembros de su cuerpo. Y cuando Pedro hace esa pregunta a Cristo, como que Cristo dice, usted no entendió nada, Pedro, de lo que es el perdón, de lo que es el amor de Dios. Mira, y conta, Jesucristo conta a Pedro una parábola y dice, mira, había un deudor que debía billones de dólares, algo, un valor inestimable en la época, ¿no? Y dice, y esa persona no tenía cómo pagar. Entonces, el señor el amo de aquel hombre le perdonó su deuda y le liberó. Cuando este hombre llega a su casa, ve a su empleado trabajando y el empleado le debe una deuda chiquita. Y él dice, págame la deuda. Y los otros trabajadores ven a ese hecho y el hombre pide perdón y pide por misericordia que le perdone la deuda. Y el señor de aquel siervo no le perdona la deuda. ¿Qué dicen? Los otros empleados se acercan al señor de aquel amo que fue perdonado la deuda billonaria y le cuenta el hecho y dice, mira, tú perdonaste la deuda de nuestro amo, sí, pero él no perdona la deuda de los demás. Entonces él dice, ¿qué pasa? Usted no entendió nada. Cuando Cristo contesta a Pedro diciendo, no solamente 7, Pedro, sino que 70 veces 7, ¿qué está diciendo Jesús? Está usando un lenguaje de exagero, ¿no? Una hipérbole, está exagerando. Jesús está diciendo, no es 7, es un número incontable, Pedro. No existe esa pregunta. Si usted me hace esa pregunta es porque no ha entendido. Tu corazón está limitado a perdonar a una cantidad de veces. El amor con que Dios te ha amado, la deuda que el Señor te ha perdonado, usted ni con tu vida la podría jamás pagar. Entonces está preguntando, ¿cómo usted va a perdonar a tu hermano? Usted cuando lo ama, significa que el perdón de Dios y el amor de Dios está en ti. Entonces entendemos que ese texto nos está llevando a entender de forma más clara que los pecados de aquel que está llevando el otro al camino de salvación, él tuvo cubiertos sus pecados. Cuando Él ama, sus pecados es que son cubiertos. Como dice el Salmo 32 que leímos, son los pecados de Cuando Pedro dice acá en ese versículo, que el amor cubre multitud de pecados, versículo 8, ¿no? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, está diciendo, si usted ha amado, es porque tus pecados ya fueron cubiertos. Cuando nosotros amamos a los demás, significa decir que nuestros pecados, aunque el verbo acá esté en el futuro, cubrirá multitud de pecados. Por esa razón, se pone la gente un poco confundida con el texto, porque quiere explicar el verbo en el futuro diciendo, pero ¿cómo el amor cubrirá multitud de pecados? El amor cubrirá también del creyente, no solo en el pasado que ya ha cubierto, sino que sigue cubriendo cuando yo sigo amando. Escuche una cosa, nosotros alcanzamos vida eterna, pero no somos
eternos si dejamos de comer del fruto del árbol de la vida todos los días, que es Jesucristo. Es decir, nosotros cada día dependemos de comer, cada día dependemos de amar. Para tener vida eterna dependemos de comer del fruto del árbol de la vida todos los días. Cuando el hombre prueba la muerte en el Edén, él fue echado de cerca del árbol de la vida, por eso dejó de comer del árbol de la vida. Y cuando viene Cristo, él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el árbol de la vida, yo soy la vid verdadera, Juan 15, y nos enseña que nosotros dependemos de él, somos las ramas que estamos injertados en él, y dependemos comer de él, alimentarnos de él todos los días. Si un único día usted deja de comer del fruto del árbol de la vida, dejará de tener vida eterna. Entonces nosotros necesitamos, dependemos de estar injertados en el árbol del fruto de la vida. Es decir, nosotros necesitamos estar amando todos los días. No es con el amor con que yo amé antes que mis pecados fueron cubiertos. Es con el amor que consigo, con el cual sigo amando y perdonando, que mis pecados, aún después de creyente, siguen siendo perdonados. Es con el perdón con que perdono que Dios perdona mis pecados. Entonces el amor está tan conectado al perdón que si yo no perdono a mi hermano, no puedo ser perdonado por mi Dios. Y si yo no soy perdonado por mi Dios, significa que no habita en mí el amor de Dios o el nacimiento nuevo que tanto hace parte de la vida de la iglesia, el nuevo nacimiento. Hay que preguntarse cada día nosotros, no es por una falla u otra, cuando usted falla y dice, ay Señor, pequé contra ti, parece que no he perdonado a este hermano, Dios ayúdame. No estoy hablando de personas que están luchando para perdonar, estoy hablando de personas que el perdón no hace parte de su vida, no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo, conocer verdaderamente el amor de Dios, conocer verdaderamente a Dios. Es un tema, es un asunto que nosotros debemos preguntarnos todos los días, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted pertenece a un cuerpo que es amor? El cuerpo es amor y usted no ama. ¿Será que de hecho pertenece a ese cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Cómo usted puede pertenecer a un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo? Ya vamos a hablar de eso un poquito más abajo, cuando Pedro habla de los dones. En 1 Corintios vamos a tener algo de eso, vamos a mirar. Pero ¿cómo usted puede pertenecer a ese cuerpo, ser un miembro de ese cuerpo que es perdón? Ese cuerpo es la iglesia del Señor Jesucristo, cuya cabeza es Jesucristo mismo. Y ese cuerpo en persona es perdón y es amor. Y si usted pertenece a ese cuerpo, el amor y el perdón tienen que ser identidad primaria tuya. Y si usted no actúa de esa forma, ¿será que realmente pertenece a ese cuerpo? Esa es la pregunta que debemos hacer a nuestros adentros. Tenemos que decir, Señor, ¿estoy yo actuando de acuerdo a tu voluntad? O nosotros escuchamos noticias de Cristo, creemos en Él, aleluya, que está bueno, yo creo que Él existe. Yo llego al segundo nivel de la fe, que es la fe noticia primero escalón, fe noticia, después viene un otro escaloncito, que es la fe consensos. Yo estoy de acuerdo de que realmente existe ese hombre, Jesucristo, y que Él salva, y que Él sana, y que Él multiplica los panes. Yo probé del pan, yo comí, es lindo, es maravilloso estar cerca de Él. Pero la fe fiducia, que es el tercer paso, el tercer nivel, el tercer escalón de la fe, yo no quiero lo que Él dice, yo no quiero obedecer. Yo quiero estar con Él, yo quiero pertenecer, en el sentido de decir, quiero comer, quiero estar en la comunión, quiero estar con ellos, porque ese grupo no me transmite buenas cosas, me regala buenas cosas. Yo puedo sacar beneficio de decir que soy cristiano, yo puedo sacar beneficio de estar yendo a la iglesia, yo puedo sacar provecho de eso, pero ningún compromiso quiero con eso. Yo no quiero obedecer lo que Jesús me está mandando. Yo no quiero andar la segunda milla. Yo no quiero perdonar. Yo no quiero. No me esfuerzo. No llevo en cuenta. No hago caso de lo que dice la palabra de Él. No quiero. Hay muchos que están en la iglesia que son de esa forma. Y Pedro, cuando habla acá que el juicio empieza por la casa de Dios, ya vamos a llegar ahí y vamos a ver qué es lo que eso significa. Quizás esa persona sea una cizaña, pero todavía no es trigo. En nombre de Jesucristo, que podamos entender su palabra.
segundo punto, son los dones. Acá, cuando nosotros estamos hablando de las virtudes del creyente, vamos a hablar de 3 puntos que Pedro nos presenta en la carta. El primero habla del amor. Segundo, nos habla de los dones, porque él empieza diciendo así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores la multiforme gracia de Dios. Escuche bien, ¿qué dones que Dios nos ha dado? ¿A qué se refiere Pedro respecto a los dones? ¿Sabe que la hospitalidad es un don? Y acá Pedro lo separa de todos los demás dones. Él le pone así como un don especial. Es tan especial ese don que 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y en Tito, capítulo 1, versículo 8, nos habla que el ministro de Cristo necesita tener y poseer ese don. El don de la hospitalidad es algo que identifica a un ministro del Evangelio. Si usted se dice pastor o ministro del Evangelio y no tiene el don de la hospitalidad, tiene que revisar capítulo 1 de Timoteo 3 y 2 y capítulo 1 de Tito, capítulo 1, versículo 8. Ese don es tan importante que en Hebreos capítulo 13, versículo 12, nos dice que algunos, cumpliendo con ese don, hospedaron ángeles en su casa. Vamos a leer el texto. Versículo 12. 13, versículo 12. Dice así: por lo cual, a ver, no, marqué mal acá el texto. Pero ustedes saben el texto dice: algunos, actuando con la hospitalidad, hospedaron ángeles en su casa. Mira que no solamente se extiende a los ministros del Evangelio, es un don necesario a los ministros, pero también es un don que se extiende a toda la iglesia. Sed hospitalarios, dice la palabra en hebreo. Sed hospitalarios para hospedar ángeles en sus casas. Qué cosa tremenda, qué cosa maravillosa, qué cosa bendecida es comprender eso. Entonces, si nosotros vamos a 1 Corintios hablando un poco de dones, yo creo que Pedro acá no está hablando simplemente y únicamente de dones espirituales, sino que también de dones como siendo aquellos dones de habilidades y capacidades que Dios da a cada uno de nosotros. Entonces, como dice la parábola de los talentos, Dios dio a cada uno según su capacidad. Es como Dios nos da a nosotros para cumplir con su ministerio, con su obra, según la capacidad que Él nos ha dado. Entonces, no sea usted uno de aquellos que ha recibido un don del Señor, de Jehová, y ha enterrado el don, y ha quedado sin desarrollarlo, sin actuar con ese don, porque si Dios te ha puesto un don, te ha puesto para el servicio de los demás, y ahí es donde vamos a entender un poquito más. Pero vamos a 1 Corintios, 1 de Corintios, capítulo 12, nos dice así, versículo 12, dice así: porque si, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros somos miembros de un único cuerpo. Así que no hay manera de decir, yo soy la iglesia. No, la iglesia es el cuerpo completo, en comunión y con el mismo sentir. Eso es la iglesia. Cuando nosotros miembros estamos juntos, reunidos, con el mismo corazón, misma comunión, con el mismo sentir, nosotros conformamos la iglesia. Pero usted sin iglesia es un miembro. Si está alejado de la iglesia, es un miembro. Usted aún perteneciente a la iglesia, sos un miembro. No sos la iglesia, sos un miembro de la iglesia. Ahora, si usted no pertenece a la iglesia, ni miembro sos. No pertenece al cuerpo, ni miembro sos del cuerpo. No sos nada del cuerpo. Entonces necesitamos pertenecer a la iglesia, porque así dice la palabra de Dios. Y voy a leer un texto más, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 27. Nos dice de forma muy clara: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues, todos vosotros, la iglesia está hablando Pablo.
Sois el cuerpo de Cristo. A la iglesia completa, reunida en comunión, como dice en Efesios. Edificados cada uno y edificando unos a los otros, ¿no? Pero en particular, son miembros. Son miembros. Está clarito en el texto bíblico. Y ahí, versículo 28, lo que sigue dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Ese es el ministerio de socorro, de socorrer, de ayudar, de hospitalar, de la hospitalidad, ¿no? De recibir en sus casas. Los que administran, mira, hay otros que tienen el don para administrar la casa de Dios, ¿no? Los que tienen don de lenguas, y ahí viene, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, todos tienen dones de sanidad, todos hablan en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más, aún más excelente. Ahí va a hablar del amor, que es el primer atributo, no atributo, sino que virtud, la primera virtud que Pedro nos da acá en esa epístola. El amor está en primer lugar que todo. Porque bajo el amor vienen todos los demás dones. Es decir, bajo el amor vienen los dones. Porque el amor no es un don. El amor es una identidad. El amor es una característica del carácter de Cristo, del nuevo nacido. Eso es el amor. El amor y el perdón no es algo que yo voy a desarrollar para adquirir. No. Es algo que nace en mí cuando yo nazco de nuevo. Eso es identidad de ser nuevo nacido. Eso es la esencia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Amar y perdonar. Ahora, bajo esa virtud vienen los dones. Y uno en especial que el apóstol Pedro ha enfatizado, ha puesto énfasis acá, es el don de hospitalidad. Y después viene hablando acerca de los demás dones. ¿Y para qué sirven los dones? Así explica Pedro. Para que usted sirva al prójimo. Mira cómo el amor está arriba de todo. El don que tengo solo me servirá si yo lo aplico a mi hermano. Si ese don es para servir a los demás, un don no sirve para servirte a ti. Un don que usted tiene no sirve para edificarte a ti, sino que edifica al otro. El don que Dios te ha dado es para edificar a los demás. Cuando nosotros no usamos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, es como compararnos a Lucas 17:10, cuando dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Tenemos que servir a los demás con nuestros dones. Es para esto que Dios ha puesto nuestro don. Si usted tiene un don de ayudar, ayude. Un don de cooperar, coopere. Si tiene don de hacer algo para el reino de Dios, hazlo. Todos tenemos dones. Todos los seres humanos poseen don. Descubra qué don Dios te ha dado. Y el don camina por la vocación, por el corazón, por el deseo de hacer algo, por tu sentir, aquella cosa que a ti te gusta hacer y no ve el tiempo pasar. No estoy hablando de láser, estoy hablando ni tampoco de diversión, estoy hablando de algo que usted está haciendo que edifica a los demás, pero te da placer de hacer. Quizás sea para un contador la contabilidad, que usted hácelo sirviendo a los demás y es recompensado financieramente por esto. No es que uno tiene que trabajar por el dinero, no. Uno tiene que trabajar por el placer de estar sirviendo a los demás. Y la plata, el dinero, es la recompensa de quien resuelve problemas. Si Dios con tu don te usa para resolver problemas, Él te recompensa con lo que usted necesita para vivir. Entonces sí debemos mirar la plata. El recurso financiero debemos mirar como una retribución natural de nuestros dones. Hay gente que está gastando su vida entera para ganar dinero. Gastando su vida entera haciendo lo que no le gusta porque necesita del dinero. Busca lo que Dios te llamó para hacer.
Busca hacer lo que te da gusto, lo que te da placer, lo que te encanta hacer. Y hazlo de todo tu corazón, aunque nadie te recompense por ello. Porque usted no está buscando dinero, sino que está buscando cumplir con tu propósito en este mundo. No lo haga por plata. No cumpla tu don por recurso financiero. Cumpla tu don por amor a los demás. Para eso sirven los dones, para servicio de los demás y para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Siguiendo, el tercer punto es la fidelidad. La fidelidad es algo que Pedro empieza a hablar en el versículo 11. Y él dice así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, eso tiene que ver con fidelidad. Si alguno habla, hable según las palabras de Dios. No cambie el evangelio, no cambie la palabra de Dios. Hable de acuerdo a lo que Dios habla. Hable de acuerdo a lo que el Señor ministra. Ministre según el poder de Dios. No engañe a la gente. Ministra de acuerdo a los don que Dios te ha dado, al poder que Dios te ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios, a lo que Dios habló, el poder de Dios está presente. Estará siempre presente el poder de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el poder de Dios está en donde está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en donde está la verdad. Si la verdad está desde el púlpito, la presencia y el poder de Dios sale desde el púlpito y alcanza toda la iglesia. Pero si desde el púlpito empieza con engaños, con mentiras y con cambios de la palabra del evangelio, ninguno de los miembros de esta iglesia o de este pueblo va a sentir realmente y va a ver y va a presenciar la gloria y la presencia de Dios en este pueblo. Así que la gente que busca el poder de Dios pensando que el poder de Dios es algo que va a erizar la piel, que va a hacer piel de gallina, que no es eso, causar arrepios, giros, gritos, saltos. No es eso el poder de Dios, eso es emocionalismo y niñez espiritual. Lo que el poder de Dios causa en una persona, aunque pueda sinceramente causar algunas emociones, obviamente somos seres emotivos, pero no nada exagerado a la manera de que vemos una actitud de gritos, de saltos, de giros, de un montón de actitudes emotivas en la iglesia, en medio de la comunidad, y afuera actúa de otra manera, desconsiderando totalmente las palabras, mandamientos y principios de Jesucristo. No, yo digo que sí, podemos ser emocionados por el poder de Dios, pero el poder de Dios se manifiesta, en primer lugar, cuando hay una transformación de carácter, cuando hay una transformación de actitud, cuando hay un cambio radical, es decir, desde la raíz, desde su interior, cuando hay esa transformación, este cambio, ahí se manifestó el poder de Dios. Si usted ha cambiado en tu matrimonio, si usted ha cambiado en tu relación con tus hijos, si usted ha cambiado en tu relación con el dinero, si usted ha cambiado en tu relación con el negocio, si usted ha cambiado en tu relación con tus vecinos, ahí el poder de Dios se ha manifestado, porque nadie es capaz de cambiar un ser humano. Únicamente el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo puede cambiar un ser humano. Mientras más yo intento cambiar a mi esposa, peor queda. Mientras más usted intente cambiar a tu marido, peor va a quedar él, más duro, más difícil. El único que lo puede cambiar es el poder de Dios. Así que busque el poder de Dios en ese sentido. No con emocionalismo, no con niñez cristiana. Busque el poder de Dios en el cambio radical de una persona, de un actuar,
Porque es eso que Pedro nos está presentando en esa epístola. Y dice, mueran por esto, por no cambiar la transformación que Cristo les dio en sus corazones. Aunque burlen de ustedes, aunque sean muertos por ello, no cambien en los principios que Dios puso en tu corazón. Cuando Dios te transformó, cuando Dios te cambió con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio, no cambie eso por nada, no cambie por nada. Sean capaces de morir por esto. Ese es el cambio que Cristo causó en nuestras vidas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es ministrar conforme al poder de Dios. Y vamos a ver la maravilla de Dios, la gloria de Dios siendo manifestada a través de nuestro actuar. Pecados siendo perdonados, personas arrepintiendo de sus pecados. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Nunca ponga en primer lugar la sanación, la liberación. No ponga en primer lugar nada de eso, porque Cristo no vino a hacer eso a nadie. Cristo vino por un propósito, está en Juan, capítulo 10, versículo 10. Cuando Él dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan abundantemente. Que vida en abundancia es tener vida eterna, vida que no se termina nunca. Yo vine para darles la vida eterna. Yo no vine para liberar gente de demonios. Yo no vine para sanar personas de enfermedades. No, esa es consecuencia de mi amor por ellos. Esa es la actitud de misericordia que los vi padeciendo y quise ayudarles. Pero mi propósito de venir acá en este mundo es morir por el pecado de ellos para que ellos tengan vida eterna. El propósito de Cristo fue morir por nosotros para darnos la vida eterna. El poder de Dios, cuando resucita Cristo de los muertos, está diciendo, ahora los que murieron con Él, padeciendo para su viejo hombre, ahora ustedes están siendo resucitados con Él. Ese es el poder de Dios. Resucita un muerto de su muerte espiritual. Ese es el poder del Evangelio. Ministre según el poder de Dios. El que ministra. Después Pedro viene en la secuencia, explicándonos el segundo punto del mensaje, que son las consecuencias de la virtud. Y yo voy a resumir eso. Primero Pedro nos dice, del versículo 12 hasta el 19, vamos a terminar con eso. Nos dice que la consecuencia de actuar con estas virtudes, de acuerdo a la voluntad de Dios, llevando en cuenta que el amor y el perdón es parte de tu identidad, que usted es miembro del cuerpo de Cristo y que sin eso usted no se identifica como hijo de Dios. La consecuencia es la persecución y el sufrimiento. No, Pedro no está hablando de un sufrimiento que es normal para todas las personas. No está hablando de un sufrimiento de los problemas habituales del diario vivir. No, Pedro está hablando del fuego de prueba. La palabra fuego de prueba debe ser entendido como la manera que manejamos nuestra vida social siendo testigos en medio de las pruebas y las persecuciones. ¿Cómo es tu actuar cuando te ofenden? Ahí está, hermano. ¿Cómo es tu actuar cuando te ofenden? Cuando te contrarían, hasta mismo por tu pastor. A veces tu pastor te contraría y yo te voy a contrariar. Cuando te veo caminando de forma que no corresponde a la Escritura, yo te voy a contrariar, yo te voy a retar, te voy a desafiar, te voy a corregir porque a mí me corresponde. Dios me puso esa tarea, ese encargo, aunque sea difícil. Aunque vea sus caras tristes o enojadas cuando sean reprendidos, pero, hermanos, el placer que tengo es de ver sus vidas cambiadas. Yo no puedo, no consigo, aunque he intentado, ver a alguien equivocándose y pasar de largo y dejarlo sin hablar nada. Yo he intentado mucho eso. Decir, no voy a interferir en eso. Bueno, yo voy a dejarlos. Yo voy a dejar que ellos sigan así. Bueno, no me buscaron, pero no puedo.
Yo no logro, eso me consume. Eso empieza a quemar mi corazón y Dios empieza a venir a mí y decir, ¿por qué dejaste sin hablar nada? Yo te voy a cobrar eso. Yo voy a cobrar, si esos van para el infierno, si esos se pierden, si ellos se destruyen, si el matrimonio se rompe, yo voy a cobrar eso de usted. No me deja quieto el Espíritu Santo. Por eso sí, hermano, le voy a retar. Si usted es miembro de esta iglesia, yo te voy a desafiar. Yo te voy a corregir si usted abre el corazón para eso. Si sos realmente un hijo de Dios, ¿quién es el hijo? Como dice Hebreos 6:12. ¿Quién es el hijo que no es corregido por el Padre? ¿Quién es el hijo que Dios no corrige? Hebreos 12:6. Adelante. Aquel que no recibe la corrección del Padre, y el Padre no soy yo soy representante del Padre. Y Dios me ha puesto como pastor, como están los dones acá que recién leímos. No todos son los pastores. Dios ha puesto y ha elegido algunos para corregir, para hacer ese trabajo. Aunque sea un trabajo duro, aunque sea un trabajo que nadie quiere. Porque es un trabajo que te pone a veces mal con la gente. Cuando yo reto a veces a un discípulo, yo veo en su cara que no le gusta. Cuando yo le reprendo y lo corrijo respecto a lo que está actuando en su casa, en su familia, en su diario vivir, a veces veo en su cara que no le gusta. Pero hermano, aunque no te guste, me toca hacerlo. Tengo que ser fiel a la Escritura y te amo, es por eso que corrijo. Y toca a los pastores que aman y que discipulan sus ovejas, que aman de hecho y de verdad a sus miembros, a los miembros de la iglesia de Cristo Jesús, que van a rendir cuentas de cada alma delante del Señor. A los pastores que velan por sus almas, que van a rendir cuentas de sus almas delante de Dios. A los pastores que tienen conciencia de que la palabra de Dios se vuelve en contra de Él cuando Él no es fiel. A los pastores que aman verdaderamente a Dios y celan por la grey de Dios a punto de llevarlos delante de Él y rendir cuentas. A estos pastores les toca y les quema el corazón para disciplinar a sus miembros. Así que vemos a veces cuando no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no estamos siendo fieles a la Escritura de Dios, cuando los sufrimientos por el medio del Evangelio, por causa del Evangelio, ya no nos llega, porque estamos actuando como no corresponde. Entonces empecemos a preguntarnos, ¿estoy necesitando un reto de Dios? ¿Estoy necesitando una disciplina de mi Señor? Oh Dios, ayúdame. Entonces voy a contar una historia. John Wesley estaba hace un tiempo sin persecución, sin que nadie le criticara. Y en aquel entonces no se podía predicar fielmente la palabra, que era un mundo de personas atrás para criticar y para tirar piedras. Entonces John Wesley le pregunta al Señor, está andando en la calle, pregunta, Señor, hace ya unos 15, 20 días que no tengo ninguna aprobación, nadie me ha odiado, no veo nadie contestando lo que estoy diciendo. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice de mal contra ti? Perdóname. Y empieza a hablar y ahí escucha una piedra venir zuniendo en su oreja. ¡Shoo! Le pasa así, que cuando mira hacia atrás, venía un hombre diciendo, es él, es John Wesley, tira la piedra, maldito. Ahí sale glorificando a Dios, dice, aleluya, Señor, todavía estoy agradando tu nombre, todavía estoy agradándote. Gracias, Señor. Cuando el cristiano, amada iglesia, está feliz con el mundo, de acuerdo, caminando a la onda, a la corriente de ese mundo, ya no es más cristiano. Es cizaña, como voy a decir en ese versículo siguiente que Pedro dice, versículo 17, porque el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Qué es el juicio comenzar por la casa de Dios? Pedro seguramente está refiriéndose a Malaquías 3, de 1 al 6, cuando viene el juicio de forma repentina, llegada con el Mesías, que sorprende a los suyos. A empezar por la casa de Dios, ¿por qué? Porque serán la casa de Dios los primeros juzgados, es decir, será separado, Mateo 25, la cizaña del trigo. En la casa de Dios hay cabritos, chivitos, chivos y ovejas. Hay cizaña y hay trigo.
Y el juicio empezará por ahí. El Señor va a separar la cizaña del trigo. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo en Mateo? Cuando los discípulos dijeron, Señor, empezó a crecer algunos trigos. En una parábola Jesús estaba explicando a ellos, diciendo, empezó a nacer algunas cizañas en medio del trigo. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la cizaña? No, para que no se pierda juntamente con ella alguna ramita de trigo. Entonces, ¿qué hacemos? Deje que crezcan juntos. En la cosecha, en el juicio, será separado el que lleva fruto del que no lleva. Porque la única diferencia, yo estaba mirando un video, la diferencia del trigo y la cizaña, no hay nada, ninguna, casi ninguna, usted no puede ver la diferencia. La rama es idéntica, lleva los pelitos, igual al trigo. La única diferencia es que usted agarra la cizaña y la aplasta así, no queda nada. Ojalá si pudieran haber visto este video. Y agarra una ramita de trigo y la aplasta, quedan los granos, el fruto. Una es solo paja. El tipo hace así, mira y muestra a nosotros y dice, mira, paja, esta es la cizaña. Igual. Ahí agarra el trigo igualito. Dice, mira que quedó. La paja, la sopla la paja y dice, mira que quedó. El trigo, los granos. Es preciosa la diferencia. Es apenas en los frutos que llevan. Por eso el único que puede separar la cizaña del trigo es Jesucristo. En el juicio, que va a empezar por la casa de Dios. Será separada la cizaña del trigo. Por eso dice, versículo 18, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Tenía bastante cosas para explicar acerca de ese texto final. Proverbios 11:31, en la Septuaginta dice el mismo, es un proverbio eso. ¿No? Y bueno, lo que Jesús dijo en Lucas 13:31, también que hace eco acá, como que Pedro está sacando de esos dos pasajes esa frase, diciendo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá? ¿Cómo será el impío y el pecador en el juicio? ¿Cómo será eso? ¿No? Nosotros que somos justos, padecemos nuestros sufrimientos acá, pero el impío que disfruta acá, padecerá su sufrimiento allá. Nosotros vamos a disfrutar después de la muerte, en la vida eterna con nuestro Salvador. Pero el impío disfruta acá y va a padecer y sufrir eternamente en el Hades, en el infierno, eternamente. Entonces, amada iglesia, Pedro dice, lo que vamos a recibir es muy grande. Hermanos, padezcan por el Evangelio. Ojalá, mira, hay un otro texto que saltamos por causa del tiempo, ¿no? Cuando él habla tres cosas, no debe ser una sorpresa sufrir por el Evangelio, debe ser motivo de alegría. Versículo 12 dice no debe ser una sorpresa, versículo 13 dice debe ser motivo de alegría, y versículo 14 dice es un privilegio para pocos sufrir por el Evangelio. ¿No? Dichosos, dice, ojalá, como dijo Jesucristo, bienaventurado en Mateo 5:11. Bienaventurado es el mismo término griego que dice Macarios, acá Pedro usa. Bienaventurado es lo mismo, ojalá o dichosos son los que sufren por el Evangelio. Primero, no es una sorpresa, el creyente tiene que tener en conciencia que sufrir por el Evangelio, sufrir por el reino de Dios, por amor, por llevar en sí la identidad de amor y de perdón, llevar en sí la identidad de creyente. El cristiano tiene que saber que sufrir por eso es normal. No puede ser una cosa extraña para nosotros, eso es común. Entender eso. Por eso que cuando una persona nace de nuevo, me llega a mí diciendo, pastor, parece que mi vida quedó más difícil, estoy sufriendo pruebas y dificultades por ser fiel a la palabra de Dios, por intentar obedecer el Evangelio, me está pasando cosas difíciles. Yo digo, bienaventurado a la iglesia, bienvenido al nuevo grupo de vida. Esa es nuestra vida desde cuando nos convertimos. Ah, pastor, parece que estoy luchando más en contra de mis tentaciones, está difícil, estoy sufriendo. Bienvenido al grupo de creyentes verdaderos. Bienvenido. Porque el día que usted deja de luchar en contra de tus deseos y padecer y sufrir en contra de tu carne, ya ha acomodado-se con tus deseos, con tu voluntad y con el mundo. Ya está saliendo de dejar la identidad de creyente. Así que, hermanos, suframos por el Evangelio.
No estoy diciendo de un sufrimiento de persecución, de muerte, como acá en ese tiempo estaba. Estoy diciendo de sufrimientos, de cosas comunes que usted pasa en tu diario vivir. Cuando usted tiene que reflejar el carácter de Cristo en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en la gente que usted encuentra en la calle. Cuando usted tiene que reflejar el carácter de Cristo, cuando te trata mal en un comercio. Cuando usted tiene que reflejar el carácter de Cristo, es cuando te viene la prueba. No es todos los días en el momento de paz, de bendición. Bueno, yo reflejo el carácter de Cristo y está todo en paz. No, eso es común. Cualquiera hace eso, hasta el impío. Cuando está en paz, está todo bien con él. No reta a nadie, su reacción es de acuerdo como actúa con él. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Y los impíos tratan a los demás como ellos le tratan a él. ¿Me explico la diferencia? Entonces, ¿cómo nosotros debemos tratar a los demás? Aunque nos trate con patadas, debemos tratar como queríamos, nos gustaría ser tratados. Es decir, estoy tratando al otro como trataría a mí mismo. Aunque me venga con patadas, yo le llego con flores, con besos, con abrazos. Así como Cristo hizo con Judas. Judas le vino a traicionar y Cristo le recibió con un beso. ¿Y qué dijo? Amigo, ¿a qué viniste? Amigo. Llamó amigo a un traidor. Entonces Cristo no dio de vuelta lo que él vino a traer. Eso es nuestra identidad. La identidad creyente. Esforzaos por ser creyentes. Esforzaos por ser reflejo del carácter de Cristo. No se haga difícil para ti mismo reflejar el carácter de Cristo. Amado, no es algo que nosotros debemos hacer gimiendo. Es algo que debemos hacer con placer. Pedro nos dice, gozosos sois, dichosos sois. Alegraos cuando padezcáis por el amor al Evangelio, por ser infieles a la Escritura. Alegraos, dice la palabra. Aleluya. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Espíritu Santo, leo el último versículo que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que hace también Pedro una comparación, y hay varios puntitos que vamos saltando a causa del tiempo. Pedro hace una comparación diciendo, no padezca como impío, como malhechor. Padezca, pero no como malhechor, no por haber hecho el mal. Padezca por haber hecho el bien. Porque si usted padece por haber hecho el mal, no va a recibir ningún galardón por eso. Está recibiendo ya tu pena, de la culpa que tiene. Ahora, si usted padece por amor a Cristo, por haber hecho el bien, si burlan de usted, como Pedro mencionó, capítulo 3, ¿no? Capítulo 4 mismo, perdón, versículo 4, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno y disolución de sus corazones, y les ultrajan. Ellos burlan de usted porque ustedes no corren con ellos, no hacen lo que ellos hacen. Pero usted no está dando ocasión a tu carne, sino que está dando ocasión al Espíritu. Está viviendo según el Espíritu, no según tu carne. Y por esa razón que Pedro dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Ustedes pertenecen a Él. Sigan haciendo el bien. Hacer el bien es ser fiel a la palabra de Dios y obediente a su Escritura. Eso es hacer el bien. Haga el bien. Sea fiel al Creador que es fiel a ti. Y Dios te bendecirá. Y sus almas serán guardadas y preservadas por Él y para Él. Que Dios nos ayude a comprender. El Espíritu Santo hable tu corazón y te fortalezca. Que tu identidad creyente esté marcada por el amor, por el perdón, por tu diario vivir. Que el Espíritu Santo de Dios siga ministrando tu vida para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Usted representa el nombre de Él. Glorifique ese nombre a través de tu actuar en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido Dios, te pedimos que tu Espíritu esté ministrando el corazón de mis hermanos, cada uno de ellos que están acá escuchando ese mensaje, que sus vidas sean edificadas y fortalecidas. Dios amado, por favor, te pido, te suplico, ven a sus hogares, sus corazones, sus casas, transforme cada día mis hermanos y los fortalezca para que sean fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.